¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Bienvenido a la gente de Tucumán, por supuesto, a la gente de Salta, Santiago del Estero, a la gente de Catamarca. Un gusto muy grande el poder volver a estar junto a ustedes en un fin de semana más. El encuentro, como siempre, junto a todos los profesionales que conforman el staff de nuestro programa. Esto es Hola Salud Tucumán. Comenzamos. En este bloque vamos a hablar sobre lo que es cirugía general. Para ello contamos en la ciudad de Tucumán con el doctor José Cabrera, un cirujano muy reconocido, formado en la ciudad de Buenos Aires, en las clínicas y hospitales muy importantes de allí, y que posteriormente vino a la ciudad de Tucumán a ofrecer sus servicios. En este caso vamos a hablar de lo que es la cirugía laparoscópica. Más de una vez usted tiene que haber escuchado hablar de lo que es la cirugía laparoscópica, pero aún no tiene en claro de qué se trata. Y quiero contarles a ustedes que la cirugía laparoscópica es una técnica quirúrgica muy moderna que ha llegado para revolucionar el mundo de lo que son las cirugías en general. A través de la laparoscopía se pueden operar infinidades de distintos órganos, de distintas patologías y problemas. En este caso, la cirugía laparoscópica reemplaza a la cirugía general, esa cirugía donde había que hacer grandes incisiones, grandes cortes, y hoy, con tan solo 2 o 3 cortes muy chiquititos, de 1 o 2 centímetros, se pueden operar, por ejemplo, cálculos en la vesícula, se puede operar de apendicitis, se pueden operar hernias. Realmente es una revolución en el mundo de la cirugía y en el mundo de la medicina. Hoy el doctor José Cabrera nos explica qué es la cirugía laparoscópica. Creo que lo más importante de aclarar es que los tratamientos quirúrgicos implican medios invasivos para resolver diferentes problemas de salud. Estos problemas de salud pueden ir desde cálculos en la vesícula, es decir, pequeñas piedritas en la vesícula biliar, patologías tumorales, cánceres, patologías de la pared abdominal, hernias, eventraciones, abdómenes agudos, apendicitis aguda. ¿Y por qué explico todo esto? Porque generalmente el mayor resquemor, el mayor temor a veces asociado a la cirugía es que justamente esto, que es algo invasivo y que de por sí uno como paciente quisiera tal vez poder resolver todos los problemas con algún medicamento, con algún fármaco, y someterse a una cirugía implica algo diferente. Para esto es que los avances en la tecnología y en la ciencia nos permitieron que llegar a la fecha con algo como es la cirugía laparoscópica, que si bien no es actual, esto viene hace muchos años, pero permite que la cirugía sea un método mucho menos invasivo, por eso también se habla de cirugía mini invasiva, en la cual la agresión que se genera para resolver un problema de salud es mínima, controlada, con mucho menos dolor, con una estadía hospitalaria mucho menor, con menor repercusión sistémica, menor repercusión en el organismo de un paciente operado, lo cual hace que el ser operado, el ser sometido a una intervención quirúrgica, sea un hecho en su vida mucho menos traumático, asociado a mucho menos complicaciones y riesgos, y beneficioso ampliamente. Básicamente en la cirugía convencional, tradicional, se hacían grandes cortes, grandes incisiones, donde estos tejidos que se lastimaban debían ser reparados, suturados, cosidos, para que después se reparen y cicatricen. En la cirugía laparoscópica se hacen pequeñas incisiones, pequeños cortes, pequeños orificios a través de los cuales se introducen instrumentos muy pequeños que permiten, a través de una cámara de video que se introduce por uno de ellos, poder observar el abdomen en forma muy amplia, magnificada, a gran aumento. Por lo tanto, eso brinda seguridad. Bien, y las maniobras, los gestos que uno hace quirúrgicamente son mucho más suaves, más delicados, permiten identificar mejor las estructuras anatómicas, ver qué se va a cortar, qué no, poder tener un mayor conocimiento de la anatomía de ese paciente y, en definitiva, los cambios bioquímicos de los tejidos hormonales
son muchos menores y generan esto un beneficio muy importante en la recuperación posoperatoria. Es importante cuando uno se va a someter a una cirugía, siempre se piensa en lo que uno tiene que postergar cuestiones sociales, familiares, laborales. La cirugía laparoscópica también tiene que ver con esto. Y lo tiene que ver, ¿por qué? Porque un paciente operado puede a las 2 horas que se operó estar caminando, puede muchas veces el mismo día que se operó irse a su casa, 8 horas después del procedimiento, es lo que hoy se habla de cirugía ambulatoria. Puede volver a trabajar prontamente. Un paciente con una cirugía de este tipo puede estar a los 14 días de estar en un gimnasio realizando actividad física. Puede evitar de suspender cuestiones laborales, sociales, familiares. Hay menores costos sanatoriales, hay menor estadía hospitalaria, menor necesidad de personal que controle a estos pacientes. O sea, desde todos los puntos de vista, desde todos los actores que intervienen en un procedimiento de este tipo, el paciente, el médico, el anestesiólogo, el personal de quirófano, los enfermeros, todos se ven beneficiados con este tipo de tratamientos, bien, que en definitiva le dan un beneficio muy importante al paciente. En la medida que vamos creciendo, vamos presentando y sufriendo distintas patologías que, cuando son tomadas a tiempo y son tratadas convenientemente, estas patologías se hacen más suaves, se hacen más llevaderas e inclusive muchas de ellas son curables. El caso de las úlceras es uno de los casos que más preocupa a las personas con cierta edad o de edad avanzada, y especialmente a aquellas personas que tienen problemas circulatorios en venas y arterias, y también especialmente en personas que están relacionadas a algún tipo de diabetes, donde hoy justamente nos habla sobre las úlceras, por qué se provocan, cómo es que se pueden tratar para hacerlas desaparecer en el más corto tiempo posible y cuál es la técnica que él nos propone. Para este tratamiento de la úlcera, te llega el paciente, hacemos los estudios correspondientes, veremos los antecedentes previos, si el paciente tiene algún otro signo que a mí me indique otra enfermedad, pediremos Doppler, venoso, arteriales principalmente, llegaremos al primer diagnóstico, veremos la causa y a partir de acá nosotros nos plantearemos qué es lo que vamos a hacer. En esto tenemos que ser claros, la úlcera es un cuidado y un tratamiento, como yo lo digo, esto es artesanal. ¿Y por qué digo que es artesanal cuando un paciente me llega a mí al consultorio? Porque si hubiese un método muy bueno, lo usaríamos todos y no habría que cambiarlo. Pero como hay más de 100 tipos de crema, 200 tipos de parches, en todo el mundo continuamente están avanzando congresos específicos sobre cura de heridas, diferentes elementos, sistemas de aspiración negativa, ahora hay ondas de choque, están usando los traumatólogos, hubo un congreso en Neuquén, ahora en el mes de mayo, que están tratando, significa que no hay nada que funcione el 100%. Entonces, en esto tenemos que ser muy precisos. Lo fundamental, te llega el paciente, primero calmar el dolor. Eso es lo fundamental. Un paciente que le duele menos es un paciente que tiene una predisposición y una mejor evolución por él mismo desde el punto de vista físico y psicológico para la curación de su úlcera. Eso es fundamental. Luego de tratar de calmar el dolor, veremos si necesito o no antibióticos. Para eso haremos otros estudios. No un cultivo, sino es una biopsia que se toma de la úlcera y se la manda a cultivar para ver el tipo de antibiótico, si es que necesita. De ahí será fundamental, como yo le digo a mis pacientes que me vengan con familiares, la familia. ¿Y por qué hago yo hincapié en esto? Porque para tener una úlcera, si nosotros vamos a hacer una estadística, el 90% de los pacientes con úlcera son personas mayores.
Y de ese 90% de la úlcera, si nosotros decimos que lo fundamental es la curación, solamente un 20% puede curarse bien. El otro gran porcentaje no llega, no puede, o no quiere, o no sabe. Entonces, ahí es donde interviene la familia. Ya sea donde uno le enseña a la familia cómo curar, porque las curaciones al principio tienen que ser muy intensivas, 2 veces por día prácticamente, bien curado el paciente, o trasladándolo a centros donde se realice la curación. Tienen que acompañarlo. Ya tenemos 2 elementos fundamentales: el tratamiento del dolor, que para mí es fundamental, el tratamiento local con curación, independientemente de la crema que nosotros utilicemos, va a andar si el paciente se cura bien. Si el paciente no se cura bien, hasta la mejor crema no anda. Y eso es fundamental. Y para eso necesitamos que el paciente no venga solo, y hago mucho hincapié, sino con acompañantes, con familias que vayan viendo a ese paciente en su evolución. Pasaremos a la tercera parte de las patas de las curaciones de esta, y es ver la causa. Y acá es fundamental. Si el paciente tiene varices y es factible, hay que tratar las varices. O con ecoesclerosis, o sea, comenzaremos con medicación, de por sí, seguro eso, tiene que salir ya medicado prácticamente en las primeras consultas. Luego seguiremos con esclerosis de los vasos, ya sea chico o grande, con ecoesclerosis guiada por eco en el caso de que el paciente no quiera operarse, pero hay que ir sobre la causa. Si nosotros no vamos sobre la causa, no vamos a mejorar a ese paciente. Eso tiene que quedar en claro. Y por último, la cirugía. Si el paciente está en condiciones y se puede, y tiene una úlcera venosa, hay que tratar de solucionarlo. Eso es fundamental. Con cualquiera de los métodos, ir a la causa. En este bloque vamos a hablar sobre cardiología y venimos desarrollando desde hace varios programas lo que es la enfermedad coronaria. Es una de las enfermedades más importantes a tener en cuenta porque ocasiona muchas muertes cuando no es atendida convenientemente. Estamos hablando concretamente de lo que es la obstrucción de las arterias coronarias. Cuando las arterias coronarias se taponan, cuando se van obstruyendo, cuando se va impidiendo que la sangre pueda irrigar libremente al corazón. Cuando esto sucede, se ocasiona lo que se conoce comúnmente como infarto. Hoy el doctor Víctor Moles nos va a hablar sobre lo que es el stent. El stent, que es la forma de abrir nuevamente la arteria que se ha obstruido y de esta forma poder evitar el infarto. Pero la ciencia va avanzando y hoy existen lo que se llaman stent con medicamentos. También vamos a hablar de lo que es el bypass. El doctor Víctor Moles desde la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es el stent? La placa de ateroma o la placa obstructiva aterosclerótica tradicionalmente se dilataba con un balón que se inflaba a alta presión, que producía un aplastamiento de la placa y por ende un agrandamiento de la luz de la arteria y un mejor flujo de sangre. Eso dejaba algunas irregularidades y algunas arterias se tapaban a las horas siguientes. No me canso de decirlo, un argentino fue el primero que diseñó el stent de mayor uso y comercialización masiva en el mundo, el doctor Julio Palmás. El stent es como una malla metálica de acero inoxidable muy fina, cilíndrica, podría asemejarse a un pequeño rulero,
que va comprimido sobre el balón de angioplastia y al inflar el balón se expande en la luz de la arteria y actúa como un encofrado que mantiene todo el material aterosclerótico, o cuando hay trombo o coágulos, por fuera de la luz de la arteria, comprimiéndolo contra la pared y permitiendo que se restablezca una superficie homogénea y geométrica en la luz arterial, que prácticamente disminuyó a menos del 1% la probabilidad de una oclusión en las próximas horas siguientes a la angioplastia. El más efectivo, por el momento, ha sido el diseño de stents que liberan medicamentos antiproliferativos. Son los stents farmacológicos o stents liberadores de droga. Ya han pasado varias generaciones de estos stents que han sufrido un perfeccionamiento con cada nueva generación. Estos stents liberan distintos tipos de drogas, fundamentalmente 2 drogas. ¿Y qué hacen? Este medicamento antiproliferativo disminuye la cantidad de proliferación de tejido arterial para que no se produzca una obstrucción. No han logrado eliminar la restenosis por completo, pero han logrado bajarlo de manera importante. Y cuando uno compara los stents con medicamento contra los stents sin liberación de medicamento, en los próximos 6 a 9 meses los stents liberadores de medicamento producen una reducción muy importante de la necesidad de hacer una nueva angioplastia o tener que hacer una cirugía a causa de la restenosis, como que también disminuyen la reaparición de síntomas en este transcurso de entre 6 a 9 meses posterior a la angioplastia. En caso de ocurrir una restenosis, lo que uno tiene que hacer es una nueva angioplastia con un nuevo implante de stent. Si el stent no era farmacológico, hay que implantar un stent farmacológico. En casos de restenosis sucesivas, se puede llegar a requerir una cirugía cardíaca, el implante de un bypass. Esa es una alternativa al implante de stent, pero bueno, ya conlleva una cirugía cardíaca mayor, o sea, una anestesia general, abrir el pecho a través del esternón, circulación extracorpórea con una bomba de oxigenación mientras el corazón está parado, pero resulta muy útil en ciertos tipos anatómicos de enfermedad coronaria y sobre todo si uno implanta un bypass mamario, que es prácticamente hoy en día en toda la cirugía uno de los bypasses mamarios, sobre todo a una de las arterias coronarias. El bypass mamario tiene una permeabilidad 10 años muy buena y eso produce un marcado beneficio en el largo plazo. Cuando existen este tipo de lesiones de obstrucciones especiales, como son oclusión del tronco de la coronaria izquierda, o cuando la enfermedad coronaria es muy difusa, existen muchas oclusiones totales, o sea, las arterias están muy ocluidas y difusamente enfermas, se prefiere el bypass aortocoronario. Y bueno, es una cirugía que se realiza frecuentemente en nuestro medio y que permite restablecerse también a realizar una vida normal en un posquirúrgico que es un poco más largo que el de la angioplastia, porque como dijimos es una cirugía más compleja. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy estamos en compañía de un profesional muy reconocido en la ciudad de Tucumán y estoy hablando del doctor Ignacio Liszczynski. Él nos va a hablar sobre lo que es la catarata. En forma muy práctica y sencilla nos va a explicar qué es la catarata, por qué se forma, cómo es el tema de la cirugía de las cataratas a través del FACO y también nos va a hablar sobre lo que son las lentes intraoculares. El doctor Ignacio Liszczynski, oftalmólogo desde la ciudad de Tucumán. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse
primero borrosa, hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener dos tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Al sacar la catarata, uno va a colocar un lente intraocular dentro del ojito. Esta lente va a reemplazar el aumento que era encargado, que tenía como fin el cristalino anterior. Tenemos diferentes tipos de lentes para elegir. Tenemos lentes rígidas que todavía quedan en el mercado y lentes plegables. Hoy por hoy la mayoría tratamos de elegir lentes plegables porque vamos a poder colocarla por esa pequeña incisión por donde realizamos toda la cirugía. Las características de las lentes son múltiples y uno generalmente le va a proponer al paciente qué lente le sugiere según tenga o no tenga alguna enfermedad asociada. Por ejemplo, si tiene glaucoma, si tiene diabetes, si tiene un problema en la mácula, si tiene, según la edad del paciente. No es lo mismo tener que operar a un paciente por una catarata que haya iniciado muy tempranamente la edad, a los 55 o 60 años, que cuando uno tiene que operar a un paciente a los 85 o 90 años de edad. Va a haber diferentes características de lentes en donde uno le va a proponer más una lente a un paciente y otra lente a otro paciente. Con respecto a la técnica de facoemulsificación, es muy importante el equipamiento y la tecnología que uno tenga para poder realizar la cirugía. ¿Por qué? Porque la seguridad y la eficiencia de la cirugía va a estar muy relacionado con el equipamiento que uno tenga en el momento de la cirugía. En el momento de la extracción, cuanto menos cantidad de energía realicemos dentro del ojito, cuanto menos cantidad de turbulencia y una serie de cosas que pueden pasar durante el procedimiento de la cirugía uno realiza, mejor va a ser la evolución postoperatoria de ese ojo. Por lo tanto, es importante estar actualizado con todos los equipamientos para poder cada vez hacer mejores cirugías. Hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de Hola Salud Tucumán. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado, haya sido de su interés y por sobre todas las cosas de su utilidad, que haya sido verdaderamente útil. Muchas gracias por su compañía y los espero dentro de 7 días la próxima semana. Muchas gracias.